Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 20. Y habíamos visto ya un subtítulo donde el apóstol Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Y luego vimos el otro subtítulo, visita de despedida de Pablo en Troas. También habíamos visto viaje de Troas a Mileto, donde habíamos encontrado pues uno de los amigos del apóstol Pablo, colaboradores, muchos pues se juntaron a él para ayudarlo, pues a guiarlo y acompañarlo hacia Jerusalén. Ahora que nosotros habíamos visto pues que ellos navegaron de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Somos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Habíamos visto este devocional donde el apóstol Pablo entonces llega con un grupo de colaboradores para pasar ahora hasta Éfeso, y luego entonces ahí vamos a ver discurso del apóstol Pablo, de la despedida de Pablo en Mileto. Y de ahí va a pasar a Éfeso para así hacer un discurso a los ancianos, a los que estaban encargados pues de las congregaciones. Entonces el discurso de despedida de Pablo en Éfeso, un ministro limpio, fiel, pero también les da una alerta porque ya que el evangelio ha crecido, pero también se han infiltrado falsas doctrinas, falsos maestros. El discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso es una joya doctrinal y pastoral. Fíjese que es una joya doctrinal y pastoral. El hecho de que una persona no sea un líder, un pastor, un maestro, un predicador, algún encargado dentro de la congregación, no quiere decir, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no soy pastor, no soy ningún ministro. La doctrina es para todos. Nosotros tenemos que conocer cómo los que dirigen la iglesia bíblicamente tienen que hacerlo. Así que en la síntesis de toda una vida entregada al evangelio, sin doblez, sin interés terrenal y con una pureza de conciencia inigualable. El apóstol Pablo dice que yo no codicio nada de nadie, porque yo sé que este mundo nada he traído y sin duda nada voy a poder sacar. Entonces, este pasaje muestra a Pablo no como un gran teólogo que escribe epístola desde una distancia académica. Eso es importante, que el apóstol Pablo no es que él vivió una vida simplemente metido en un instituto tecnológico cristiano o en una universidad, y luego entonces después que todo lo que la persona aprende allí, entonces sale a dar sus enseñanzas y la persona que lo escucha, wow, tiene mucha sabiduría, pero ha vivido el evangelio. Entonces Pablo no simplemente es un gran conocedor de la palabra, que escribe sus epístolas de una manera poderosa y maravillosa. Y él dejó sus cosas que él creía en la antigüedad, dice que las tiene como basura. Ahora, sino como un pastor que se despide llorando también, consciente de las acechanzas espirituales que vendrán sobre la iglesia. Es un hombre que ha vivido el evangelio. Es un hombre que ha sufrido por el evangelio. Es un hombre pues que ha derramado lágrimas por el evangelio. Y él lo va a decir a los corintios en su segunda epístola, que hay muchas personas que se hacen pasar por apóstoles, por ministros del evangelio, pero simplemente son lobos rapaces, personas que se disfrazan, que no han vivido verdaderamente en sus vidas, en su carne, en su espíritu, la tribulación por causa del evangelio. Ahora,
Este momento en Mileto es un hecho, una transición en el ministerio paulino. Pablo sabía que el Espíritu Santo le había testificado que le esperaban prisiones y tribulaciones, y sin embargo no retrocedía. Ahora, ¿estaba siendo el apóstol Pablo quizás desobediente si el Espíritu le decía que le iban a traer persecuciones, tribulaciones? Y esos profetas le decían, no vayas a Jerusalén. Mas sin embargo le decía que tenía que ir allá. Se despide de los ancianos que él mismo formó en Éfeso, una ciudad profundamente, habíamos dicho, pagana, donde los templos de Artemisa dominaban la economía y el pensamiento religioso. Vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo, un modelo de servicio humilde, fiel y perseverante. Su doctrina. El apóstol Pablo da el consejo completo de Dios, centrado en el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Su advertencia profética, los lobos rapaces, externos e internos. Internas amenaza y externas amenaza hacia el rebaño. El apóstol entonces no se gloria en las visiones, sueños, sino en sus tribulaciones, como él mismo lo expresa en 2 Corintios capítulo número 11, versos 23 y 28, donde enumera azotes, prisiones, naufragios, peligros, hambre, desnudez, como las verdaderas credenciales de un ministro. Así que este pasaje nos revela un principio eterno del ministerio pastoral bíblico. Ser limpio de la sangre de todo, dice el apóstol Pablo, porque le anuncia todo el consejo de Dios, anunciar todo el consejo de Dios. Eso es lo que Dios nos manda. Y apacentar la iglesia de Cristo que él mismo compró con su sangre. Por esto vamos a ver entonces estos puntos, pero vamos a leer la palabra de Dios para saber y entender pues lo que nos dice la Escritura. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos, y como nada que fue útil he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un punto muy importante que lo habíamos dejado acá, que el apóstol Pablo está diciendo que él ha enseñado el evangelio públicamente y hasta por las casas. No es un ministro que está buscando ser reconocido en una parte muy grande e importante, sino que con humildad y sencillez de corazón iba hasta de casa en casa. Ahora dice aquí, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora el apóstol Pablo acá, él no sabe lo que le va a suceder. Dice, salvo que el Espíritu Santo me ha dado testimonio de que me esperan tribulaciones, prisiones. Y él dice que ya más nadie va a ver su rostro. Él no sabe si va a morir o si va a quedar preso hasta la muerte o va a quedar preso por un tiempo allí y ellos van a morir también. No se sabe, él no tiene pues idea. Pero dice, por tanto yo os presto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido en anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años y noche y día y no he cesado de amonestarlo con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que ninguno de ellos vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído en esta hora, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerza, danos fortaleza para poder ver y entender, mi Dios amado, que aunque es un discurso que no tiene, Señor, mi Dios amado, muchas palabras teológicas, nos está dando una enseñanza, Señor, mi Dios amado, acerca de algo que nosotros pudiéramos ver en las escrituras, sino que Él está dando, Señor, mi Dios amado, su testimonio, su vida, lo que Él ha hecho, lo que ellos tienen que hacer, de lo que tienen que cuidarse, de los detalles que Él había sufrido en su ministerio, Señor. Son algunos detalles muy importantes porque más allá que el apóstol Pablo le había dado todo el consejo tuyo, Padre, le había explicado bien la palabra, no simplemente era un hombre que tenía una teología, sino que vivía la teología, vivía lo que estaba escrito, vivía lo que era concierne, Señor, mi Dios amado, a tu palabra, a lo que tú nos has mandado, Señor. Por eso te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, para que nosotros no solamente seamos predicadores, sino vividores del Evangelio, Señor. Que vivamos el Evangelio, que el Evangelio sea parte de nuestras vidas, Padre amado, que seamos practicantes, Padre, Señor, en el Espíritu, pero también, Señor, en nuestra vida cotidiana, en el andar diario. Por eso te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, el Evangelio del arrepentimiento y la fe, Hechos 20:24, dice el apóstol Pablo que él predica ese evangelio. El testimonio de un ministro limpio. El testimonio de un ministro limpio. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo le decía también a los hermanos: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podríamos nosotros decirle a las personas que nos rodean que sean imitadores de nosotros, o las personas que nos rodean nos va a decir: provoca imitarte a ti y ser evangélico como tú, para eso no soy nada. El apóstol Pablo, cuando hablaba y ratificaba, pues lo que hablaba era con sus hechos, con su vida, con lo que él vivía, no simplemente predicando, sino también actuando, haciendo. El ministerio del apóstol Pablo fue público, no fue un hombre que se fue por allá por las montañas, que nadie lo conocía, los ascéticos que nosotros encontramos hoy. Luego también vemos una palabra muy importante: transparente, no había nada en él, podía ellos ver su corazón conforme a lo que él hacía. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que él no tiene necesidad de enseñar el amor fraternal, de escribirle cómo lo van a hacer, porque él lo vivió entre ellos. Lo que me viste en mí, hacé. Lo que viste, oíste, hacelo también. Ahora, fue un hombre también lleno de sufrimiento. El apóstol Pablo sufría, no buscó,
prestigio humano, ni una comodidad, lo que Dios le diera, le permitiera. Ahora, su ejemplo contrasta con la falsedad de muchos que en el nombre del ministerio buscan fama o provecho, ser reconocido, ser ayudado, llenarse de lucro. ¿Por qué? Porque no están arrastrando a los discípulos tras Jesús, sino tras ellos mismos. El apóstol Pablo recuerda que en Corintios, en 2 de Corintios capítulo número 11, lo habíamos comentado del verso 23, son ministros de Cristo como si estuviese loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Entonces las lágrimas del apóstol Pablo son del testimonio de un peso espiritual, de su cargo. Esto cuando usted lee 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo pues le envía una carta para consolar a los corintios y también para darles así pues un informe conforme a lo que él había escuchado acerca de ellos y que habían tenido ese problema de la división, el problema de no confrontar al pecado, sino de darle la libertad al pecado. Ellos pensaban nada más que le estaban dando la libertad al espíritu y que estaban muy bien, pero el apóstol Pablo los confronta y luego le manda una segunda carta para agradecerle algunas cosas y también para mostrarle también su amor, su misericordia y darle gracias también porque ellos habían corregido las cosas que tenían allí. Ahora, el apóstol Pablo dice que su ministerio no era una manera de manipulación emocional o autoritario, sino una profunda comprensión y pasión y amor por las almas. Entonces las almas que le había predicado el evangelio, el apóstol Pablo no abusaba de los creyentes, ni los manipulaba emocionalmente, ni tampoco los controlaba. El apóstol Pablo le daba la palabra para que vieran que no era él quien le mandaba a hacer esto o aquello, o a vivir conforme a como Dios quería. Entonces, cuando nosotros vamos a enseñar la palabra, dice el mismo apóstol Pablo a los Gálatas, que el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, porque quizás nosotros pudiéramos estar haciendo como el Señor le dijo a los fariseos, hagan lo que ellos enseñan, no lo que ellos hacen, porque hablan, dicen, pero no hacen, viven de otra manera. Es lo que el apóstol Pablo le está dando a entender aquí a los hermanos en la cual él se está despidiendo. Ahora, fíjese que este es el primer discurso largo que el apóstol Pablo les da a la congregación, a una congregación, a un grupo de ministros. Dice que los llama de diferentes regiones, de diferentes partes, para que ellos puedan ver y entender cómo el apóstol Pablo se ha movido entre ellos y es un hombre que le ha dado testimonio. El evangelio del arrepentimiento y de la fe. Dice, nada que fuese útil he rehuido de anunciarlo, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo aquí resume toda la predicación apostólica. No se trataba de un discurso motivacional, sino del arrepentimiento verdadero y de la fe salvadora. Hoy hay personas que utilizan el púlpito como para pasar nada más sus testimonios, sus grandes visiones. El apóstol Pablo le estaba dejando claro que él ha pasado muchas dificultades, todo lo que ha vivido, pero primeramente, él dice que él le mostró a ellos lo que es la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que es concerniente a nuestro Dios, a su Hijo y al Espíritu Santo, para que ellos puedan ver y aprender que es un camino de Dios, es un camino de Jesucristo, que es guiado por el Espíritu Santo. Pablo no predica prosperidad, sino gracia. No prometía éxitos terrenales, sino una carrera con gozo en medio de las tribulaciones. Hoy día han cambiado estas aflicciones por comodidades, por promesas falsas,
por promesas mundanas y terrenales que son pasajeras. Si bien es cierto, el Señor nos ha dado todas las cosas, nos manda que nos esforcemos a que ganemos el pan con el sudor de nuestro cuerpo, como lo dice el capítulo número 3 del Génesis. Cuando el hombre peca, nosotros tenemos que ganar el pan, nuestro sustento con el sudor de nuestro cuerpo, trabajando. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera carta que el que no trabaje, que tampoco coma, porque algunos estaban esperando al Señor Jesucristo y no querían trabajar porque se iban con Cristo. Lamentablemente hoy hay un grupo de personas así, que tienen una doctrina escapista, que tienen las maletas espirituales hechas y que no quieren hacer nada, no quieren identificarse con nuestro Señor Jesucristo, sino que quieren entonces vivir del trabajo de los demás, y a eso le llaman fe. Vivir del trabajo de los demás no es fe. El apóstol Pablo le dijo a esas personas: el que no trabaje, que tampoco coma. Y dice la palabra del Señor que el que no provee para su hogar, para su familia, es peor que un incrédulo. Entonces no es fe, es incredulidad, es desobediencia. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo número 4 verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese que es un flujo de pensamiento poderoso. Primeramente, el apóstol Pablo sabe que es una batalla espiritual. Habíamos dicho por aquí también que el concepto de la tribulación, muchas personas lo ven material nada más, que puede haber una guerra, que puede venir hambre, que puede venir una peste, pero el apóstol Pablo está detallando una tribulación espiritual que muchas veces no se habla. He peleado la buena batalla. El apóstol Pablo tenía caballo. El apóstol Pablo estaba mandando a los discípulos a que tomaran espada, a que tomaran las armas, y que íbamos a conquistar a los inconversos a través de una fuerza, a través de una guerra, a través de cadenas, encadenarlo. Es una batalla espiritual, es una tribulación con los espíritus que están pues en los lugares celestiales. Dice: he acabado la carrera. Ya el apóstol Pablo está despidiéndose de nuestro amado hermano Timoteo, quien fue un colaborador de él, que estaba en su círculo más íntimo, más allegado. Dice: he guardado la fe. Esto es lo más importante, porque el mismo apóstol Pablo decía que no vaya a ser que yo, siendo el heraldo, el que predique, el que tenga el ejemplo, vaya a caer. Así que el mismo Pablo, que ahora dice: quiero acabar mi carrera con gozo, años más tarde confirma que ha acabado la carrera así, con gozo. Esto muestra fidelidad y perseverancia, no intermitencia espiritual. Ahora fíjese que lo que dice acá en Hechos 20 lo termina diciendo también a nuestro amado hermano Timoteo: he guardado la fe, he acabado la carrera. Lo dice con gozo, con alegría. El consejo de Dios y la advertencia profética, porque no he rehuido en anunciarlo todo el consejo de Dios, que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Y dice el apóstol Pablo en este contexto de Hechos capítulo número 20, que es importante que nosotros veamos. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice entrarán, o sea que van a venir gente del exterior, de afuera, y van a invadir a los cristianos. Dice el apóstol Pablo que había personas que en sus ágape, o sea, en las fiestas de amor, de compartimiento, como nosotros pudiéramos hacer una fiesta para compartir el pan, para tomarnos algo, comer, entran personas que entran para criticarlo, dice el apóstol Pablo. Dice después aquí Pablo que no perdonarán al rebaño. No hay amor, no hay perdón, no hay consolación entre los falsos maestros. Y ahora, pero también hay otro peligro: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí es donde usted ve el falso maestro, cuando busca arrastrar tras sí, traer, para él mostrar sus cualidades, sus capacidades, su intelecto, sus perspectivas, porque no buscan mostrar a Cristo, no buscan presentarle a Cristo a la persona, sino sus habilidades, su ética, su moralidad, su elocuencia, su atractivo, sus palabras bonitas. Como decía Jeremías, endulzan con sus palabras y dicen: el Señor me mostró, el Señor me dijo, y el Señor no le ha dicho ni le ha mostrado nada. Así que hay una advertencia contra estos falsos maestros. El apóstol
declara bien claro que hay personas que se disfrazan también como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Lo dice en 2 de Corintios capítulo número 2. El apóstol se declara libre de la sangre de todo también, que él le ha dicho todo el consejo. Por eso que tienen que estar pendientes, porque no se deben dejar engañar, porque ya él le ha hablado la verdad, le ha hablado que hay una advertencia, que ellos tienen que estar alerta. Ahora, pero también, ¿cómo ellos van a estar alerta? Porque ya el apóstol Pablo le ha enseñado cómo ellos tienen que medir a la persona que está allí en su congregación, o el visitante, tienen que pasarlo por el filtro de la palabra. El profeta Ezequiel, habíamos dicho también esta cita, cuando yo dijere al impío, eso es lo que dice el Señor, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, tú habrás librado tu alma. Ya el apóstol Pablo dice que cumplió esa responsabilidad. Pero también profetizó el futuro de la iglesia, los lobos rapaces que se disfrazan. Ahora fíjese que en el segundo siglo hubo una persona, Marción de Sinope, negó el antiguo pacto. Entró entre los cristianos y se hacía pasar por maestro, Marción de Sinope, y entonces él decía que no era válido el antiguo pacto. Luego Arrio, en el siglo IV, negó la divinidad de Cristo. Es lo que nosotros conocemos hoy como el arrianismo. Y de ahí surgió el concilio de Nicea, donde conocemos hoy la popular doctrina de la Trinidad, donde se equiparó a Cristo igual al Padre, igual al Espíritu Santo, que Cristo es Dios. Ahora fíjese también que está la doctrina de Pelagio, la doctrina pelagiana. Negó la gracia y enseñó la autosalvación. Esos son maestros que han surgido al correr de los años, que se han hecho famosos. Estamos hablando del siglo II, siglo IV y siglo V. Pelagio. Ahora, en los siglos modernos hay movimientos como la teología de la prosperidad y el evangelio de la autoestima, que arrastra tras sí a los discípulos. No llevan al camino de Jesucristo, sino a un camino terrenal mundano y a un camino de la autosuficiencia, el autoestima. ¿Cómo te sientes? Tú mismo eres capaz de librarte de las cadenas, tú mismo eres capaz de salir de tu ignorancia, tú mismo eres capaz de hacer esto. Cuando el apóstol Pablo, cuando se habla de auto, de yo mismo, como la palabra sírvete tú mismo, sen servi, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo es quien me alienta, Cristo es quien me fortalece, Cristo es quien me guía, Cristo es quien me enseña y Cristo es quien me habla. Ahora, no digamos pues que nosotros nos den una palabra de ánimo, de aliento, de fuerza, de fortaleza. Pero caer en el autoengaño tenemos que tener cuidado. Y también con el ministerio de la prosperidad, un ministerio terrenal mundano. No es un evangelio, es una falsa doctrina. El apóstol Pablo, la herencia, la humildad y el desprendimiento, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Dice el apóstol Pablo que más vale es dar que recibir. El ministerio de Pablo fue desinteresado, vivió de su trabajo manual, haciendo tiendas. Eso lo vimos en Hechos 18, capítulo número 3, cuando con Priscila y Aquila él trabajaba con sus manos. Ahora fíjese que el apóstol Pablo también le habla a ellos de una herencia espiritual, que no se crean que la herencia está aquí, terrenal, mundana. Él siendo judío, no teniendo sus ojos ya en la tierra de Hebrea, sino que su tierra, su patria, ya no es terrenal, sino que es celestial, como él le dijo a los Filipenses, capítulo número 3, verso 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que de donde también esperamos al Salvador.
Esta es la culminación del mensaje apostólico. El ministerio no es para recibir, sino para dar. Su despedida con lágrimas y abrazos muestra la comunión verdadera entre un pastor y un rebaño. No hay poder político ni estructuras humanas que pueda reemplazar esa comunión del Espíritu. El discurso del apóstol Pablo de Mileto en las cartas pastoral viva en el Antiguo Testamento, ahora es una carta viva, es un mensaje vivo, es un mensaje que todavía permea los corazones y las mentes porque nosotros recibimos acechanza. Pablo deja su ejemplo como testimonio de integridad, fidelidad doctrinal y amor sincero hacia los creyentes. Hoy, en tiempos donde el ministerio se confunde con la fama, la religión, se mezcla con el comercio, las palabras del apóstol resumen con urgencia: no es de anunciar todo el consejo de Dios. Ser limpio de la sangre de todos significa predicar la verdad completa, aunque duela, aunque traiga persecución. Así como Pablo fue advertido por el espíritu de las tribulaciones que le esperaban, la iglesia actúa también en el evangelio, practica el evangelio. En la actualidad también debe estar lista para enfrentar la oposición, pero con el mismo gozo de los que nosotros vemos que corrían la carrera, porque el apóstol Pablo no andaba solo, andaba con una serie de colaboradores que también eran fieles, y él le dice a Timoteo que él era conforme a como su maestro. Timoteo fue un hombre fiel en la fe. Entonces, este discurso pastoral es una declaración final de redención espiritual en la obra del Espíritu Santo. Entonces ya Pablo había consumado su obra cuando le habla a Timoteo. Es un representante del Nuevo Testamento para las generaciones futuras. Pablo ha sido nuestro maestro, sigue siendo el maestro hacia los gentiles. Su fe, su doctrina, su advertencia y su desprendimiento total del mundo nos da una clara y poderosa enseñanza. Pablo desde Mileto entonces llama a toda la gente a Éfeso para que la iglesia escuche todo lo que él va a hablar y también lo practiquen. Entonces esta declaración que nos deja el apóstol Pablo es una buena enseñanza poderosa que todos nosotros debemos de estar atentos, siguiendo el espejo que nos deja el apóstol Pablo. Pablo no dejó templos de mármol, ni riqueza, ni monumento, ni dejó algo mayor de su vida que pudiera tener valor. Nos deja una iglesia edificada en la verdad, advertida contra el error y encomendada a la palabra de la gracia. Entonces Pablo no fue un idólatra como muchas personas lo quieren colocar hoy en día, hacer de él una estatua para adorarlo. No dejó también una carga de riquezas como muchas falsas religiones hoy en día engañan a las personas. En un mundo donde el cristianismo se confunde con la mercadería, el púlpito como espectáculo, Dios sigue buscando ministros que puedan decir como Pablo: no he renunciado a anunciar todo el consejo de Dios, y que al final de su carrera puedan declarar: he acabado la carrera, he guardado la fe. La voz del apóstol Pablo también hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, porque el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El ministerio no es un título humano, sino una carga divina que se lleva con lágrimas, humildad y esperanza. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que nos habla claro, sencillo, pero profundo, Señor. Hay una sencillez en estas palabras, pero hay una gran responsabilidad y tiene que haber una preocupación en nuestras mentes, en nuestros corazones y hacer en nuestras vidas una gran reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Señor, primeramente el apóstol Pablo le dijo: cuídate de ti, Timoteo, como le está dando acá. Cuidado de vosotros mismos, cuídense de ustedes mismos y tengan cuidado porque entran personas de otras congregaciones que no son cristianas, que vienen es a perturbar. Pero también de ustedes mismos se levantan personas, así que tienen que tener cuidado, nos habla la palabra. Señor, ayúdanos a discernir, pero también a que nosotros estemos vigilantes y atentos, Señor, pero también a que nos instruyamos para poder discernir, porque nosotros no vamos a saber sumar, a saber restar, a saber dividir
o a saber alguna fórmula si nosotros no estudiamos, si nosotros, Señor mío amado, no nos preparamos. Tu palabra dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, y eso es a través de la palabra, a través del estudio de tu palabra, Señor mío amado. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de la verdad, para identificar, como dijo nuestro amado profeta y hermano Isaías: ay de los que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. A las tinieblas llaman luz y a la luz llaman tiniebla, porque no saben discernir, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a crecer en el conocimiento de la verdad. Padre, aquellas personas que pudieran escuchar este devocional que están muertas en delitos y pecados, que vean que el Evangelio nos manda a ser ministros fieles, a ser ministros santos, a no buscar cosas de otro, a no codiciar, Señor mi Dios amado, a no vivir del rebaño y exprimiendo a las ovejas, sino que nos manda es a trabajar con nuestras manos, a sufrir el Evangelio. Y como habíamos hablado, Señor mi Dios amado, si en alguna carencia tenemos, sea por ofrenda y mutuo acuerdo, no por una autocracia, no con un autoritarismo, sino por amor. Si algún ministro, Señor mío amado, alguno depende de la iglesia, es por amor, y es porque el rebaño, Señor mío amado, se ha dado, Señor, esa tarea de ayudar, Señor, y compartir y Señor, suministrarle lo necesario a un ministro para que siga predicando el Evangelio, pero no por la fuerza, sino con amor, Señor, con humildad, Señor mío amado, y voluntariamente, Padre amado. Esto tenemos que dejarlo claro ante el mundo, Señor, porque hay muchas personas que hablan, Señor, de los pastores, de los ministros, predicadores y maestros, que son vividores, Señor mi Dios amado, que viven mejores que los otros, pero el apóstol Pablo nos deja una gran de responsabilidad, pero también un poderoso ejemplo de cómo debe ser un ministro, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, les invitamos a nuestras redes sociales, también nuestras páginas como YouTube Oasis de Bendición, TikTok Oasis de Bendición, y nuestro canal también en Facebook Wilmer Rodríguez, donde también encontrará un sinnúmero de estudios y devocionales y palabras escritas que serían edificadoras para su vida, pero también para que la compartan con todos aquellos que necesitan crecer en el conocimiento de la verdad. No olvidemos que no solamente de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.